vez te has preguntado quién se encarga de estudiar la distribución de los determinantes de las enfermedades y otros problemas de salud en las poblaciones? Probablemente no, pero hoy te invitamos a descubrirlo. La epidemiología es la ciencia encargada de entender cómo se propagan las enfermedades y qué factores influyen en nuestra salud. Comenzaremos explorando su historia y evolución para entender cómo esta disciplina ha llegado a ser lo que conocemos hoy. A lo largo del tiempo, hemos visto las grandes evoluciones que hemos tenido en el ámbito de salud. En este caso haremos una mirada hacia el pasado, presente y futuro de lo que es un poco de la epidemiología. El interés del hombre sobre la salud ha existido desde épocas antiguas. Ya para el año 400 a.C., Hipócrates mostró preocupación por documentar las diferencias en la distribución de las enfermedades, según las estaciones, la edad de los afectados, los diferentes climas, los ámbitos que las personas tuvieran o la constitución física de ellas. Incluso fue quien introdujo y popularizó el término epidemia, que significa enfermedad que visita la comunidad y del cual se origina la palabra epidemiología. La primera referencia propiamente médica de un término análogo se encuentra en Hipócrates, quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los padecimientos según fueran o no propios de un determinado lugar. Fue tan solo a finales del siglo XVIII, con el impulso que el Renacimiento le dio al conocimiento humano, que se comenzó a realizar una actividad sistemática para reconocer las causas de las enfermedades de las comunidades y a llevar registro sistemático de las causas y las razones por las cuales la gente moría. Para finales del siglo XVIII, la aparición de la teoría microbiología de Robert Koch y de la teoría de la definición de micronutrientes como causa de la enfermedad ofrecieron un modelo intelectual para la explicación inucausal de las patologías predominantes hacia finales del siglo pasado. Desde 1840, Louis Villemer en Francia y Rudolf Virchow en Alemania y William Farm en Inglaterra observaron y documentaron diferentes notarios en la presentación de enfermedad y la expectativa de vida entre diferentes poblaciones. Concluyeron que no solo la presencia de un agente causal específico, sino también las desigualdades sociales en el modo de vida urbano industrializado y la degradación del medio ambiente, que contribuían significativamente a la generación de enfermedades. El avance de la investigación epidemiológica fue lento hasta el siglo XX, pero permitió comprender mejor las enfermedades gracias al desarrollo del paradigma etiológico, agente, huésped y medio ambiente. Este nuevo modelo permitió comprender mejor la forma en la cual se presentaban patologías. En la búsqueda de los factores de riesgo existentes para las enfermedades hacia la década de 1950, se comenzaron grandes estudios de cohortes para explicar el riesgo de padecer cáncer y para la aparición de enfermedades cardiovasculares. La metodología para el estudio de cohorte se refinó y se logró cuantificar la importancia de variados factores de riesgo para la aparición de las enfermedades como cáncer y enfermedades cardiovasculares. Todos estos acontecimientos han sido fundamentales para el desarrollo de la epidemiología tal como la conocemos hoy en día. La epidemiología ha sido clave en el control de enfermedades infecciosas, la identificación de riesgos para enfermedades crónicas, el desarrollo de políticas y evaluaciones en salud pública. Hablemos de la epidemiología en el campo de estudio actual. De entrada, la epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución y los determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas. A través de análisis de los datos epidemiológicos se pueden identificar los factores de riesgo de las enfermedades y desarrollar estrategias para prevenir y controlarlas. Utiliza métodos estadísticos y de investigación para identificar los factores que influyen en la salud, así como las intervenciones que pueden mejorarla.
Las principales áreas de estudio epidemiológico incluyen la casualidad de enfermedades, la transmisión, la investigación de brotes, la vigilancia de enfermedades, la epidemiología ambiental, la epidemiología forense, la epidemiología ocupacional, la detección y el biomonitoreo, las comparaciones de efectos de tratamiento como los ensayos clínicos. Un efecto más reciente o un ejemplo más reciente es durante la pandemia causada por COVID-19. La epidemiología se enfoca en 4 áreas de estudio esenciales. La epidemiología descriptiva, que esta se enfoca en la descripción de la ocurrencia de las enfermedades en las poblaciones. Se estudia la frecuencia de la enfermedad, su distribución geográfica y temporal, los grupos de población más afectados, además que analizan los factores de riesgos que pueden estar relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, se estudia la frecuencia de casos fumadores y no fumadores y se analiza la influencia de la exposición al humo de tabaco. En segundo puesto tenemos la epidemiología analítica. En esta área se busca atender o entender los factores de riesgos asociados a las enfermedades. Se realizan estudios para identificar la relación entre los factores de riesgos y la ocurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, se pueden realizar estudios de cohortes para evaluar la relación entre el consumo de alcohol y la aparición de enfermedades hepáticas. En tercer lugar, encontramos epidemiología experimental. Esta área se enfoca en la realización de estudios experimentales para evaluar la efectividad de los medios y medidas preventivas y terapéuticas. Por ejemplo, pueden realizar ensayos clínicos para evaluar la efectividad de una vacuna contra la gripe. Podemos encontrar en cuarto lugar epidemiología social. En esta área se estudian los efectos sociales y económicos que pueden influir en la ocurrencia y propagación de las enfermedades. Se analizan las condiciones de vida, la educación, la pobreza, entre otros factores. Puede estar relacionados con la salud de las poblaciones. Por ejemplo, se pueden estudiar la relación entre el caso de agua potable y la incidencia de enfermedades gastrointestinales. Estas son un conjunto de áreas que permiten una mejor resolución ante el impacto de las enfermedades que se contienen en las poblaciones, que pueden ascender a un mayor riesgo. Por esto es importante llevarlas o conocerlas en un amplio aspecto. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de la epidemiología en salud pública. Estas aplicaciones son fundamentales para entender y mejorar la salud de nuestras comunidades. La primera aplicación es el establecimiento del diagnóstico de salud en la comunidad. El estudio de la frecuencia y distribución de las enfermedades nos permite entender tanto cualitativa como cuantitativamente los problemas de salud más comunes. Imaginemos una comunidad con un aumento significativo en los casos de enfermedades cardiovasculares. Los epidemiólogos recopilan datos sobre la prevalencia, o sea, los casos acumulados de estas enfermedades y factores de riesgo asociados, como hipertensión, diabetes y obesidad. Luego, analizan esos datos para identificar la frecuencia y distribución de las enfermedades en diferentes subgrupos. Con esa información se establece un diagnóstico de salud que describe la situación y guía la distribución eficiente de los recursos sanitarios. El diagnóstico de salud revela que la comunidad enfrenta una alta prevalencia de estas enfermedades, especialmente en personas mayores de 50 años y en aquellos con factores de riesgo. Y las áreas más afectadas son los barrios con menor acceso a servicios de salud y educación sobre estilos de vida saludables. Por lo tanto, se recomienda enfocar los recursos en programas de prevención y control de factores de riesgo, así como mejorar el acceso a servicios de salud en las zonas más vulnerables. La siguiente aplicación es la descripción de la historia natural y social de la enfermedad. La epidemiología estudia cómo una enfermedad evoluciona y afecta a la población en diferentes etapas y contextos sociales. Esto, a su vez, facilita la implementación de intervenciones específicas y adecuadas. Por ejemplo, el seguimiento de individuos seropositivos para el VIH permitió entender la evolución del SIDA y su interacción con el sistema inmunológico.
Este conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo de tratamientos efectivos. Además, en enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición, el aspecto social de la historia de la enfermedad tiene una importancia crucial. Otra aplicación importante es el estudio de los factores causales de la enfermedad y promotores de salud. Este enfoque relaciona la frecuencia de enfermedades con factores ambientales, genéticos y comportamentales. Un ejemplo clásico es el estudio de John Snow sobre la epidemia de cólera en Londres. Al comparar las tasas de muerte por cólera entre diferentes compañías de agua, descubrió que la enfermedad se transmitía a través del agua contaminada por heces fecales, lo que llevó a importantes mejoras en la salud pública. La medición del efecto de nuevas medidas terapéuticas es otra aplicación fundamental. La epidemiología facilita el desarrollo de ensayos clínicos para medir la eficacia de fármacos y algunas otras intervenciones terapéuticas, asegurando que sean seguros y beneficiosos para la población. Otra aplicación es la identificación de grupos vulnerables a la enfermedad. La epidemiología analiza marcadores biológicos, genéticos y sociales para identificar subgrupos de alto riesgo. Esto permite enfocar los recursos en quienes más lo necesitan. Por ejemplo, el cribado de cáncer de mama se recomienda a mujeres mayores de 50 años, pero también a mujeres más jóvenes con alto riesgo debido a antecedentes familiares. La evaluación de intervenciones de prevención en cualquier nivel es crucial para medir la efectividad de las medidas implementadas. Se recolectan datos antes y después de las intervenciones para analizar su impacto. Finalmente, dentro de estas aplicaciones está la vigilancia epidemiológica, es decir, el monitoreo continuo de enfermedades para detectar y responder rápidamente a brotes y epidemias. Dentro de la vigilancia epidemiológica se encuentra el reporte de enfermedades reemergentes. Según el informe semanal de COVID-19, influenza y otros tipos de virus respiratorios 2025 de la Semana Epidemiológica número 3, publicado el 21 de enero de 2025, se reportaron 10.319 casos de COVID-19 sospechosos, de los cuales 90 se confirmaron mediante PCR. En lo que va del año son estas cifras. Al comparar la información preliminar acumulada de 2025 con la de 2024 a la misma semana, se reporta un 91% menos de casos. La positividad acumulada menor a comparación de los años pasados es del 2%, lo que refleja la importancia de seguir monitoreando y controlando la propagación de este virus. La epidemiología ha sido clave para entender y controlar enfermedades a lo largo de la historia, pero en la actualidad los problemas de salud son más complejos y la ciencia está entrando en una nueva fase que busca responder a esos desafíos. Hoy les contaré cómo esta transformación nos afecta a todos y qué nos espera en el futuro. En el pasado, la epidemiología se centraba en identificar causas simples de enfermedades. Por ejemplo, John Snow, conocido como el padre de la epidemiología, demostró que el cólera era transmitido por agua contaminada, algo revolucionario para su época. Gracias a este enfoque, se controlaron epidemias de enfermedades como la tuberculosis y la malaria. Pero los problemas de hoy, como la obesidad, el Alzheimer o incluso las enfermedades mentales, no tienen una sola causa. Son problemas que dependen de muchos factores, desde el estilo de vida hasta el entorno social y la genética. Por eso, la epidemiología moderna ya no es suficiente. Necesitamos ir más allá. Ahora, los científicos están trabajando en modelos más complejos para entender estas enfermedades. Por ejemplo, en lugar de estudiar solo si una persona come mal, también analizan cómo fluye su genética, su nivel de estrés, si tienen acceso a alimentos saludables o incluso si viven en un lugar con espacios para hacer ejercicio. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas gigante, donde cada pieza representa un factor que afecta a nuestra salud. Pero aquí está el desafío. Mientras más piezas agregamos, más difícil es armar el rompecabezas. Por eso necesitamos nuevas herramientas y tecnologías para manejar toda esta información. Otra cosa que está cambiando es cómo trabajamos en la epidemiología. Antes, esta ciencia se enfocaba solo en datos médicos, pero ahora requiere la colaboración de expertos en tecnología, biología, matemáticas y muchas otras áreas. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19,
Vimos cómo se usaron apps de rastreo de contactos, inteligencia artificial para predecir brotes y biotecnología para desarrollar vacunas en tiempo récord. Todo eso fue posible gracias al trabajo en equipo entre disciplinas. Además, es importante que las nuevas generaciones aprendan esas herramientas. Los estudiantes de hoy seremos los encargados de resolver los problemas de salud del futuro, y para eso necesitamos estar preparados con metodologías emergentes. Algo curioso es que mientras avanzamos en tecnología, también estamos regresando a ideas antiguas. Las culturas antiguas, como los aztecas, veían la salud como un equilibrio entre el cuerpo, el entorno y el universo. Hoy estamos adoptando un enfoque similar. Por ejemplo, entendemos que para prevenir enfermedades no basta con tomar medicinas. También debemos cuidar nuestra alimentación, manejar el estrés y proteger el medio ambiente. Este enfoque holístico nos recuerda que todo está conectado. Si mejoramos un aspecto de nuestra vida, como hacer ejercicio, eso puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y física. En un mundo tan globalizado, las enfermedades no respetan fronteras. Lo vimos con el COVID-19, que empezó en un lugar específico y rápidamente se convirtió en un problema mundial. La epidemiología global busca enfrentar estos desafíos de forma coordinada. Por ejemplo, ahora se trabaja en sistemas internacionales de alerta temprana para identificar brotes antes de que se conviertan en pandemias otra vez. Además, se están creando estrategias para enfrentar problemas compartidos, como el cambio climático, que también afecta a nuestra salud. Y, finalmente, es importante recordar que no podemos avanzar sin mirar al pasado. La historia de la epidemiología nos muestra cómo hemos superado retos enormes, como la erradicación de la viruela o la reducción de la mortalidad infantil con vacunas. Las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de continuar este legado, pero también de innovar y adaptarnos a los problemas de nuestro tiempo. Saber lo que hemos logrado nos inspira a seguir trabajando por un futuro más saludable para todos. Y pues bueno, la epidemiología está evolucionando para enfrentar los retos de un mundo cada vez más complejo, con modelos más avanzados, trabajo en equipo y una mirada global. Esta ciencia tiene el poder de transformar nuestra salud y nuestras vidas. Y lo más importante, todos podemos ser parte del cambio, cuidando nuestra salud y apoyando el trabajo de quienes se dedican a protegerla.